las mejores novelas con Estudios Sevi. No olvides suscribirte. Capítulo 757. Hombre antiguo. Capítulo 2 en 1. Sobre la mesa de piedra. La persona en el ataúd se sentó y giró el cuello, produciendo sonidos de crujidos. La piel seca y dura en su cuello hacía que los movimientos del cadáver fueran rígidos e innaturales. Como una maquinaria oxidada, el cadáver comenzó a moverse, con movimientos rígidos y tiesos. Una piedra de luna de agua iluminaba la secreta habitación subterránea. El cadáver giró el cuello y miró hacia la piedra de luna de agua en el rincón. Sus párpados se movieron lentamente y se abrieron poco a poco, como una ventana corredera atascada que se enrolla. Era como una bestia feroz que había dormido demasiado tiempo. Cuando sus ojos se abrieron, un hedor pungente de sangre y maldad brotó de su interior. Sus globos oculares inyectados en sangre miraron fijamente al frente. El pterosaurio se acurrucó en un rincón de la habitación y no se atrevió a emitir sonido alguno. Intentó pasar lo más inadvertido posible y deseó desesperadamente abandonar ese lugar. Sin embargo, aparte de los pequeños orificios de ventilación en la habitación, no había otra salida, y obviamente no podía caber por esos diminutos orificios. El cadáver giró hacia la dirección de la piedra de luna de agua y rodó sus globos oculares inyectados en sangre. Después de girar su rígido cuello, miró a su alrededor sin expresión. No se podía notar emoción alguna a través de su piel seca. Y si alguien estuviera presente, definitivamente se sentiría inquieto. Crujido, crujido, crujido. El cadáver giró su cuerpo, produciendo extraños sonidos de crujidos, y bajó de la mesa de piedra. Al principio parecía un poco incómodo, como si no estuviera acostumbrado a pisar el suelo cuando se puso de pie sobre ambos pies. Sus movimientos eran muy lentos, e incluso dudó un rato después de plantar firmemente los pies en el suelo. Observó su propio cuerpo y miró alrededor de la habitación. Sus ojos escanearon y se detuvieron en algunos objetos de la habitación, incluyendo botellas de agua, herramientas de metal y la jaula del pterosaurio. Finalmente, miró hacia abajo lo que llevaba puesto, y sus manos sujetaron un objeto ornamental en su cuerpo. Los huesos de bestia y las piedras habían perdido su antiguo esplendor. Todo había cambiado mucho. Algunas partes del collar ya no estaban, y otras tenían grietas. Sus dedos rígidos pellizcaron un adorno de forma irregular en el collar y presionaron con fuerza. ¡Puf! Con un suave chasquido, el adorno de piedra se pulverizó en fragmentos, y las migajas cayeron al suelo. La persona miró los fragmentos en sus manos. Nadie sabía qué estaba pensando. Parecía algo aturdido. Después de un rato, levantó la cabeza para escanear de nuevo sus alrededores. El soldado de afuera no tenía idea de lo que estaba ocurriendo dentro de la habitación secreta. No sintió ni percibió nada anormal. Hace solo un momento, sintió un escalofrío helado por la espalda, pero lo ignoró. La extraña figura podía ver mucho más claro después de ponerse de pie. Vio cada rincón de la habitación con nitidez, y tras un breve escaneo, sus ojos se fijaron finalmente en el pterosaurio que se escondía en la esquina. Las pupilas de sus ojos, inyectados en sangre, se dilataron mientras se concentraba en el pterosaurio. El pterosaurio temblaba sin control. Sabía que el peligro estaba a punto de alcanzarlo y quería escapar. Pero cuando esos ojos lo miraron, sintió como si una montaña gigante se hubiera posado de repente sobre él, y no podía mover el cuerpo en absoluto. Le costaba incluso mover las alas. Mientras el monstruo se acercaba, esa presión invisible aumentaba, y el pterosaurio sentía que la fuerza que lo aplastaba e impedía sus movimientos también crecía. Un rato antes aún podía mover las alas, pero conforme el cadáver se aproximaba,
el pterosaurio quedó congelado como un bloque de hielo. Y solo podía temblar indefenso, mientras aguardaba su destino. El cadáver se detuvo frente al pterosaurio y se agachó. Sus manos se extendieron y alcanzaron a la criatura. Por mucho que el pterosaurio temblara, no podía alejarse de esas manos muertas. Las manos gigantes lo sujetaron y levantaron a la pequeña criatura del suelo. Intentó forcejear, pero no sirvió de nada. El agarre de esas manos era tan fuerte que el pterosaurio no podía aflojarlo ni un ápice. Los dedos arrugados del cadáver tenían piel seca pegada a ellos. El pterosaurio estaba siendo apretado con tanta fuerza que toda la comida que acababa de ingerir casi salió en forma de vómito. De repente, sintió la amenaza de la muerte en esas manos. En una lucha desesperada por sobrevivir, el pterosaurio forcejeó e intentó liberarse de la presión. Decidió contraatacar. Inmediatamente, mordió las manos del cadáver. El pterosaurio podía destrozar sin esfuerzo a las pirañas del río ardiente con sus afilados colmillos, pero en ese cadáver no dejó ni la más mínima marca donde mordió. Hubo un leve cambio en la dura piel de las manos del cadáver, pero apenas perceptible. Una persona normal habría resultado gravemente herida por esa mordida. Pero en el cadáver no había cicatrices ni sangre, solo marcas de dientes. Era como si el pterosaurio no hubiera mordido una mano humana, sino un trozo de madera dura, excepcionalmente sólida. El pterosaurio estaba frenético. La piel de ese cadáver era demasiado dura. Aunque podía morder, sentía como si estuviera mordiendo un arma de metal resistente. No podía penetrar. Mientras la muerte se acercaba, el pterosaurio dio apresuradamente unos mordiscos más. De repente, un ruido fuerte surgió desde el interior de la habitación secreta. Era el sonido de sus colmillos rozando contra los huesos de las manos del cadáver. El cadáver parecía no haber sentido nada en absoluto. Llevó al pterosaurio hasta la altura de sus ojos, listo para metérselo en la boca. El pterosaurio sabía que estaba a punto de ser devorado, así que finalmente chilló. Fue un chillido muy fuerte. Las cejas del cadáver se fruncieron. Si hubiera sido un humano normal, esa expresión habría sido un ceño profundo. Levantó la otra mano y se preparó para torcer primero el cuello de la criatura frente a él. La puerta de piedra de la habitación secreta se abrió de golpe. El monstruo dejó de moverse al oír los sonidos que venían de la puerta. Su boca no mordió al pterosaurio y miró hacia la puerta. Xiao Xuan estaba de pie en la entrada. Detrás de él estaban Zheng Luo y otro guerrero que vigilaba allí. Xiao Xuan estaba hablando con Gong Jiaren cuando notó que algo iba mal dentro de la habitación secreta. Inmediatamente se marchó y corrió de vuelta. Zheng Luo también lo siguió después de deducir que algo debía haber pasado con el cadáver. Cuando la puerta de la habitación secreta se abrió, Zheng Luo inspiró profundamente ante la escena. Pensaban que el cadáver llevaba mucho tiempo muerto, pero ahora estaba de pie allí, listo para devorar al pterosaurio. Y por la mirada en los ojos del cadáver, esos ojos inyectados en sangre le recordaron a Zheng Luo, a las bestias más feroces del bosque. Era como si el aire a su alrededor estuviera impregnado del olor a sangre y muerte. El guerrero de cuerno ardiente, que vigilaba la puerta, tragó saliva. Estaba a punto de abrir la puerta de piedra para echar un vistazo, cuando oyó el alboroto. Por suerte, llegó el gran anciano. De lo contrario, habría tenido que enfrentarse solo a un oponente tan formidable. Esto era un humano, ¿verdad? Zheng Luo quería preguntarle a Xiao Xuan si este era el mismo monstruo que habían visto en el desierto, pero pronto se dio cuenta de que este era ligeramente diferente a aquellos.
Aunque nunca había visto a esos monstruos del desierto, había oído hablar de ellos por quienes estuvieron presentes. Esos monstruos no tenían conciencia y estaban completamente bajo el control de otros. Sin embargo, el que tenían delante claramente poseía su propia conciencia y podía funcionar y moverse sin el control de nadie. Incluso podía cazar su propia comida. Los ojos del pterosaurio se iluminaron con esperanza al ver a Xiao Xuan. Sus gritos se volvieron más fuertes y salvajes mientras pedía ayuda. Xiao Xuan miró de reojo al pterosaurio y luego observó al monstruo con la piel verde grisácea seca. Este monstruo no tenía respiración ni latido cardíaco, pero se movía como cualquier humano normal. Xiao Xuan podía sentir una energía fuerte dentro del cuerpo del monstruo, y esta energía era exactamente la misma que Xiao Xuan había infundido en los huesos del monstruo cuando intentó esclavizarlo. Había seguido los mismos procedimientos que antes, usando los mismos pasos en el esclavamiento, pero la única diferencia era que había usado un tipo de energía diferente. Sin embargo, los resultados eran sorprendentemente diferentes, y la razón detrás de esto probablemente radicaba en el cuerpo del monstruo. Algo era extraño en esta persona. Zheng Luo dio un paso adelante, y el monstruo se volvió más alerta y asesino. El rojo en sus ojos se volvió aún más oscuro, como si el monstruo estuviera a punto de matar en el próximo instante. Zheng Luo le preguntó a Xiao Xuan con la mirada si debería actuar, y Xiao Xuan negó con la cabeza en respuesta. Hizo gestos con los puños y le indicó que probara la situación. Xiao Xuan no podía controlar al monstruo como podía controlar al pterosaurio. Todavía estaban inciertos sobre la fuerza y el temperamento de este monstruo, por lo que nadie sabía qué pasaría si cometían un error y lo provocaban. ¿Qué pasaría si el monstruo decidía apretar aún más el cuello del pterosaurio? Xiao Xuan todavía necesitaba a esa criatura. Suéltalo, Dijo Xiao Xuan. Cuando el monstruo vio a Xiao Xuan, se calmó y se volvió menos alerta, aunque parecía no haber entendido lo que Xiao Xuan quería decir. Por sus ojos podían ver que estaba dudoso. Si no fuera por la piel seca en su rostro, tendría expresiones tan ricas. Xiao Xuan miró al pterosaurio y luego levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los del cadáver. Levantó las manos y gesticuló para que el cadáver aflojara su agarre y soltara a la criatura. Hizo todo lo posible por no parecer ofensivo en absoluto. Ya no podía tratar a este monstruo de la misma manera que trataba a los otros títeres. Tenía que comunicarse con él como lo haría con otros miembros de la tribu. Si negociar cortésmente no funcionaba, solo podría recurrir a la fuerza. No se deberían permitir amenazas incontrolables dentro de su tribu. El monstruo entendió lo que Xiao Xuan quería decir, y lentamente aflojó su agarre sobre el pterosaurio. Tan pronto como se liberó, el pterosaurio inmediatamente rodó y se arrastró débilmente hacia Xiao Xuan. Estaba tan nervioso que no podía volar en absoluto. Después de esconderse detrás de Xiao Xuan, observó al monstruo con una mirada vigilante. Algunos sonidos extraños salieron de la boca del monstruo. Nadie sabía si era debido al daño en sus cuerdas vocales que su voz resultaba tan ininteligible. Esos sonidos les parecían melodías sin sentido. No sentían ninguna intención asesina en los ojos de esta persona. Al contrario, parecía ligeramente ansioso cuando veía a Xiao Xuan. Cuando miraba a Zheng Luo y al otro guerrero, sus ojos todavía estaban llenos de vigilancia y opresión. ¿Tiene hambre? Preguntó Zheng Luo. Cuando Xiao Xuan abrió la puerta de piedra, el monstruo estaba a punto de llevarse el pterosaurio a la boca. Además, sabían que si las bestias no habían comido por mucho tiempo, lo primero que harían después de despertarse sería alimentarse.
Eso era lo que Xiao Xuan también pensaba. En ese entonces, cuando el pterosaurio despertó por primera vez, también comió mucho. Ahora, aunque no podían determinar si este monstruo estaba muerto o vivo, estaban seguros de que podía comer carne de otras bestias, ya que estaba listo para comer el pterosaurio. Xiao Xuan giró la cabeza hacia un lado y habló con el guerrero a su lado. Al oír las órdenes, el guerrero se fue apresuradamente asintiendo. Caca. El monstruo todavía estaba intentando hablar con Xiao Xuan, con sonidos como caca, y Xiao Xuan no tenía idea de qué estaba tratando de decir. Parecía muy difícil para él hablar. Cuanto más intentaba hablar, más difícil era. Dio unos pasos hacia la puerta, y al hacerlo, Shen Luo se tensó, y sus manos alcanzaron la espada en su cintura. Xiao Xuan también estaba listo para defenderse, aunque no sentía ninguna energía asesina del otro. Esa era la única razón por la que no atacó. El cadáver probablemente tenía movimientos tan rígidos porque había estado acostado por demasiado tiempo. El guerrero que se había ido regresó muy rápidamente. En sus brazos había una extremidad de bestia recién cortada. La sangre todavía fluía de la herida, y cuando la llevó, la sangre goteó por los pasillos. Además de esta extremidad de bestia, el guerrero también trajo algo de carne recién asada. Duo Kang trajo esta extremidad de bestia de vuelta del bosque. Era una bestia que había cazado recientemente en el bosque, y se trataba de una bestia gigante. Cuando el guerrero trajo la extremidad de la bestia, casi se atascó en la entrada de la escalera. No le quedaba otra opción. Al llegar a la carnicería, fue lo primero que vio, y como no tenía tiempo para pensar qué elegir, la cargó de inmediato. El gran anciano la había pedido, así que, ¿por qué no llevar una grande? Cuando Xiao Xuan vio la enorme extremidad de la bestia, se dio cuenta de que su mensaje no había sido lo suficientemente claro. No hacía falta una extremidad tan gigantesca, pero como ya la había traído, no había nada más que decir. Xiao Xuan miró fijamente a los ojos del guerrero, mientras le quitaba las dos cosas de las manos. El guerrero asintió, y Xiao Xuan supo que había cumplido con lo que le había ordenado. Traer esas cosas era solo una de las tareas que le había asignado. También le había dicho que informara a Duo Kang sobre la situación bajo tierra, y que se asegurara de que Duo Kang y algunos otros vigilaran arriba. Les habían dicho que no bajaran de inmediato. Si lo hacían, solo empeorarían la situación y provocarían al monstruo. Vigilaban la escalera y estaban listos para ayudar si algo salía mal. También estaban preparados para matar. Sin embargo, no parecía que el monstruo tuviera intenciones de escapar, pero al ver la carne temible de la bestia, sus ojos se clavaron en ella, no en la carne asada, sino en la carne fresca con sangre goteando. Xiao Xuan le devolvió al guerrero el plato de carne asada y se acercó al monstruo con la extremidad de la bestia en un brazo. Su otro brazo estaba en la cintura, cerca del mango de su espada. El monstruo no notó ninguno de los movimientos de Xiao Xuan. Sus ojos estaban completamente fijos en la extremidad de la bestia en los brazos de Xiao Xuan. Se acercó lentamente y extendió la mano para tomar la extremidad de Xiao Xuan. Sus músculos faciales se movieron mientras miraba a Xiao Xuan, y su expresión se parecía algo a una sonrisa, aunque era terrorífica. La piel de su rostro estaba tan rígida que al mover esos músculos se formaron grietas en su piel seca. Cuando el monstruo agarró la extremidad de la bestia, a todos se les aceleró el corazón. El monstruo tenía una fuerza alarmante. La carne y los huesos de esa extremidad eran mucho más pesados que los de las bestias salvajes normales, y solo los cuernos ardientes solían poder cargarla con tanta facilidad. Sin embargo, el monstruo la llevaba sin esfuerzo, con los brazos firmes y relajados. Su cuerpo no temblaba en absoluto por debilidad. Al contrario,
Parecía que el monstruo estaba examinando la bestia, dándola vueltas en sus manos mientras la observaba. Después de inspeccionar a fondo la carne, el monstruo abrió la boca y dio un mordisco enorme. Era como una bestia feroz del bosque. Al morder, la carne se desgarró sin esfuerzo de los huesos, y la sangre salpicó al suelo. Al monstruo no le importó. Siguió comiendo de forma brutal, y tras varios mordiscos, se tragó la extremidad entera. Los cuernos ardientes también comían carne cruda en el bosque, o cuando no podían encender fuego. Pero esta persona era diferente. Era mucho más salvaje y feroz. De repente, la habitación quedó tan silenciosa que solo se oía el sonido del monstruo masticando la carne. El monstruo echaba un vistazo de vez en cuando a Zheng Luo y al otro guerrero de los cuernos ardientes, y por la mirada en sus ojos, podían ver que era la misma expresión que tenían las bestias del bosque, cuando temían que otras les robaran la comida. Si Zheng Luo daba un solo paso adelante en ese momento, provocaría una batalla inmediata. La sangre corría por el rostro seco del monstruo, y a Zheng Luo se le erizó el vello al observar el rostro del monstruo. El extraño ruido sonó de nuevo, y ahora parecía provenir de todo el cuerpo del monstruo. Como si estuviera absorbiendo líquido físicamente, la carne bajo la piel del monstruo comenzó a hincharse. Sus movimientos de masticación se volvieron poco a poco más naturales y fluidos. De repente, el monstruo dejó de morder la extremidad de la bestia. Una de sus manos seguía agarrándola con fuerza, mientras la otra se posaba en su vientre, como si sintiera algo raro. Justo cuando los tres empezaban a preguntarse qué pasaba, el monstruo bajó la cabeza y vomitó. Lo que los sorprendió fue que el monstruo vomitó carne de bestia blanca y seca. Estaba pálida, como si la mayor parte del líquido y la sangre hubieran sido absorbidos. Y estos eran los restos de la comida que no pudo digerir. La carne fresca y sangrienta entraba en el cuerpo del monstruo, y salía como carne blanca y seca. La hinchazón en el cuerpo del monstruo había disminuido, pero por el volumen del vómito, parecía que había expulsado todo, menos la sangre y los nutrientes. Xiao Xuan se preguntó cuánto tiempo había estado esta extraña persona en ese estado momificado. Parecía que sus órganos habían cambiado, pero seguían siendo funcionales. Solo eran diferentes a los de un humano normal. Su corazón aún estaba en su cuerpo, y era muy probable que todavía lo usara, aunque no latía. ¡Qué extraño! Xiao Xuan nunca había oído hablar de una tribu así. ¿Dónde habían encontrado a esta gente los de la ciudad de la colina de roca? Después de vomitar, el monstruo se quedó allí parado y continuó mirando fijamente su vómito, sin expresión. Nadie sabía qué estaba pensando. Después de un rato, comenzó a masticar la carne de nuevo. Así, el monstruo comía y vomitaba. 2/3, la mitad, 1/3. Muy pronto, solo quedaron huesos en la extremidad de la bestia. Los tres humanos se quedaron sin palabras. Maldita sea, era la primera vez que veían a alguien con un apetito más voraz que el de los cuernos llameantes. El monstruo miró los huesos que quedaban en sus manos, y luego agarró fuertemente ambos lados de la extremidad de la bestia. Los huesos eran tan gruesos que sus manos no podían abarcarlos por completo, pero aún así los sujetó con fuerza. Con un crujido, el grueso hueso de la bestia temible se partió en dos. Se rompió. Los párpados de Xiao Xuan se crisparon. Este tipo rompió el hueso de la bestia como si fuera caña de azúcar. Los huesos de esta bestia temible no eran duros en comparación con los de muchas otras bestias, pero ya eran mucho más duros que los de la mayoría de las bestias comunes. Aunque los cuernos llameantes también podían romper huesos, no lo hacían con tanta facilidad como este monstruo. Zheng Luo y el otro guerrero no estaban mucho más calmados.
que Xiao Xuan. Sus globos oculares casi se salen de las órbitas. Otras tribus los llamaban bárbaros y groseros, pero este monstruo era mucho más bárbaro de lo que ellos podrían ser jamás. Después de romper los huesos de la bestia, el monstruo comenzó a succionar la médula ósea. Si una grieta no lo satisfacía, la rompía de nuevo, o golpeaba dos segmentos del hueso de la bestia, uno contra el otro para hacerlos más parejos. La serie de movimientos que el monstruo usaba para romper los huesos y golpearlos entre sí, parecía tan instintiva que daba la impresión de que ya tenía experiencia en la tarea. Xiao Xuan tenía sus conjeturas al observar la apariencia inicial del monstruo y los accesorios en su cuerpo. Este era un hombre antiguo que vivió hace mucho tiempo. ¡Acere! ¡Qué bola, mi gente de Cuba! Gracias por escucharnos y seguir este canal. Capítulo 758. ¿Cómo surgió el desierto? Capítulo 2, en 1. Observaron con expresiones atónitas cómo el monstruo raspaba toda la carne de los huesos y succionaba toda la médula ósea. La apariencia de este monstruo había cambiado, y era muy diferente comparado con la primera vez que Xiao Xuan lo trajo aquí. La diferencia más obvia era que el monstruo ya no parecía seco. Su piel se parecía a la de un humano normal, y aunque no tenía músculos abultados, ni parecía fuerte, ninguno de ellos se atrevió a dudar de su fuerza después de ver cómo rompía los huesos de la bestia por la mitad con tanta facilidad. Su piel ya no era verde grisácea. Ahora era blanco verdoso, aún pálida, parecida a la de un muerto. Sin embargo, era un poco diferente del esclavo semibestia de GC. Al menos, el esclavo había lucido así desde el principio, pero este monstruo les daba una sensación inquietante, como si estuviera gravemente enfermo, pero aún bastante peligroso. Después de comer, la piel del rostro del monstruo se volvió mucho más suave al tacto. Además de algunas trazas secas y extrañas marcas azuladas blancas tenues en su rostro, parecía casi una persona normal. Al menos ya no parecía un cadáver. Sus movimientos ya no eran rígidos y tiesos, y si respirara normalmente como otros humanos, y tuviera latidos cardíacos, no sería muy diferente de otros humanos. Después de comer, el monstruo miró a Xiao Xuan con ojos llenos de gratitud, y se volvió menos vigilante hacia Zheng Luo y el otro guerrero de los cuernos llameantes. ¿Dónde estoy? Tal vez porque su cuerpo había comenzado a recuperarse. Su voz ya no era tan rasposa como antes, pero aún no sonaba fluida. Su tono aún era extraño, pero al menos ahora podían adivinar lo que decía. Esta es la tribu Cuernos Llameantes. Dijo Xiao Xuan. ¿Cuernos llameantes, tribu? El monstruo pareció dudoso, como si esa frase trajera recuerdos olvidados hace mucho. Parecía que intentaba recordar, pero no podía. ¿Quién eres? ¿A qué tribu perteneces? Preguntó Xiao Xuan. Xiao Xuan enunció cada palabra para asegurarse de que el monstruo entendiera lo que decía. ¿Quién soy yo? El monstruo parecía aún más aturdido ahora. No supo qué decir durante un buen rato. Bajó la cabeza y comenzó a pensar intensamente. Entonces, ¿recuerdas el tótem de tu tribu? Tótem. ¿Puedes intentar dibujarlo? Preguntó Xiao Xuan. Tótem, tótem. El monstruo repitió esta frase continuamente. Cuanto más lo decía, más clara se volvía su pronunciación. Levantó la cabeza de repente cuando un brillo intenso destelló en sus ojos inyectados en sangre. Totem. Sí, tótem. ¿Te acuerdas? Xiao Xuan entró en la habitación secreta y sacó la pintura de un armario de madera a un lado. Añadió agua a la pintura y la removió. Extendió un dedo, lo mojó en la pintura y empezó a dibujar sobre un trozo de tela de lino que había al lado. Tras unas cuantas pinceladas, apareció una marca negra sobre la tela grisácea. Al principio, Xiao Xuan pensó en usar un pincel, pero tras observar al monstruo, decidió que esto era más práctico para él.
El monstruo observó los movimientos de Xiao Xuan y pareció entender lo que pretendía. Extendió su pulgar derecho y lo mojó en la pintura. Muchos guerreros de las tribus solían pintar con sus pulgares. Era un hábito ancestral que conservaban muchos de ellos. Este monstruo no era una excepción. Sin embargo, como no podía controlar su fuerza, casi volcó el pequeño recipiente de pintura. Por suerte, Xiao Xuan lo sujetaba por el otro lado. Tras observar el líquido oscuro en su dedo, el monstruo se acercó a la mesa de piedra y garabateó unas cuantas marcas en la tela de lino. De algún modo, le pareció molesto dibujar en la tela, así que empezó a dibujar directamente sobre la mesa de piedra. Al mover los dedos, lo hacía con suavidad y hacía pausas, como si intentara recordar algo. Poco a poco, sus movimientos se volvieron más fluidos y al final, completó el último trazo, sin dudar. Por fin estaba completo. Zheng Luo, intrigado, dio unos pasos adelante y estiró el cuello para mirar. No se atrevió a acercarse demasiado porque el monstruo aún parecía un poco receloso con él. ¿Esto es? Preguntó Zheng Luo mientras miraba el dibujo en la mesa de piedra. El monstruo miró a Zheng Luo y emitió un sonido. Su tono era un poco confuso y extraño, por lo que Xiao Xuan no pudo captar lo que dijo. El dibujo en la mesa parecía un humano con los brazos en alto. El humano miraba hacia arriba y justo encima de él había un círculo. A juzgar por cómo estaba dibujado, ese círculo era sin duda el símbolo del sol. Era la marca totémica del monstruo. Incluso si un guerrero de la tribu no recordaba el nombre de su tribu, nunca olvidaría su marca totémica, sobre todo si pertenecía a una tribu que aún conservaba la semilla del fuego primitivo. Parecía que este hombre no recordaba nada más, pero había completado este dibujo de la marca totémica. Tras terminar el dibujo, se quedó mirando fijamente su obra, con expresión ausente. Xiao Xuan estaba seguro de no haber visto antes esa marca totémica, así que no podía identificar la identidad de esa persona. Se giró para mirar a Zheng Luo. Él tenía la misma expresión de desconcierto. Él tampoco había visto nunca esa marca, pero si esta persona la había dibujado, incluso habiendo olvidado su propio nombre, era muy probable que esa marca totémica existiera de verdad. Sin embargo, era común que las tribus surgieran y se extinguieran. Tal vez este monstruo pertenecía a una de esas tribus extinguidas. ¿Tu tribu estaba en el desierto antes? Preguntó, de nuevo, Xiao Xuan. ¿Desierto? El monstruo no estaba familiarizado con la palabra. No entendía, en absoluto, lo que Xiao Xuan decía. Dándose cuenta de ello, Xiao Xuan intentó describir cómo era un desierto. Casi nunca llueve allí, y no hay mucha madera ni plantas. Todo es arena amarilla. Tras oírlo, el monstruo asintió repetidamente. Sí, allí está. El monstruo sabía que Xiao Xuan pertenecía a una tribu diferente. Pero como la energía de Xiao Xuan era algo similar a la suya, casi lo tomó por uno de los suyos. Tras devorar una extremidad entera de la bestia, su cuerpo se había recuperado y sus sentidos se habían agudizado. Ahora podía darse cuenta de que Xiao Xuan pertenecía a una tribu distinta, pero no mostraba la menor hostilidad hacia él. El monstruo se dio cuenta de que Xiao Xuan había tenido algo que ver con su despertar, así que preguntó apresuradamente. Yo, tribu, volver. Xiao Xuan solo entendió unas pocas palabras de la frase del monstruo. ¿Quieres volver? El monstruo asintió. Pero ya no hay tribus en el desierto. Dijo Xiao Xuan. El monstruo se quedó atónito. Negó con la cabeza. No, eso es imposible. Pero de repente, fue como si pensara en algo, aunque no pudiera recordar el recuerdo con claridad. Su rostro mostró una expresión retorcida, mientras se arrodillaba de golpe
con la cabeza entre los brazos. Parecía estar en un profundo dolor. Venas azules afloraron en su piel verde blanquecina, mientras rugía con fuerza como una bestia feroz en el bosque. Ese sonido también se parecía al que oían en una cueva cada vez que entraba una ráfaga de viento. ¡Qué raro! Pequeños trozos de piedra y polvo cayeron al suelo. La vasija de arcilla llena de agua, en una esquina de la habitación, se agrietó. No quedaba mucha agua dentro, pero la mayor parte de la cerámica estalló y chocó con estruendo contra las paredes de la habitación. El rugido retumbó en los pasillos de afuera. Duo Kang y los demás que vigilaban en la escalera sintieron un escalofrío recorrerles la espalda. El aislamiento del edificio era bastante bueno, pero aún así, ese sonido se oía desde cualquier parte del castillo del río Ardiente. Incluso algunas personas afuera, cerca del castillo del río Ardiente, oyeron el rugido amortiguado. Se estremecieron sin querer al oírlo. Era como si una ráfaga de viento frío les hubiera soplado directamente por la espalda. Donde vivía GC, las púas en la espalda del semibestia se erizaron al oír el rugido. Miró, nervioso, en dirección al castillo del río Ardiente. ¿Qué pasó por allá? Dentro del castillo del río Ardiente, la gente que oyó el sonido corrió hacia allí y vio a Duo Kang y los demás vigilando. Jefe de caza, ¿quién hizo ese sonido? ¿Era un humano? Preguntó alguien a Duo Kang. ¿Cómo voy a saber? Duo Kang también estaba ansioso. ¿Qué demonios pasaba ahí abajo? Los tenía a todos nerviosos. En el sótano, en la habitación secreta, el corazón de Xiao Xuan y Zheng Luo latió de repente con más fuerza, mientras sus manos iban hacia las empuñaduras de sus espadas. Si esa criatura enloquecía de golpe, solo podrían matarlo de inmediato. Por curiosos que estuvieran con ese hombre, su seguridad era lo primero. Sin embargo, esa criatura solo se quedó agachada en el suelo, con la cabeza entre los brazos. Aulló de dolor un rato, y su voz se debilitó poco a poco hasta que finalmente se detuvo. Xiao Xuan esperó. La persona ya no se movía. Oye, ¿qué te pasa? No esperó respuesta y repitió la pregunta. Aún así, no hubo respuesta. Podía sentir que la irritación dentro de la criatura se calmaba y se desvanecía. Si no lo hubieran visto agachado allí, no habrían notado que había una persona. No tenía respiración ni latido cardíaco. Además de la leve ráfaga de aire en su rugido, parecía que no necesitaba respirar. Si lo encerraban en un espacio sellado sin aire, tal vez podría seguir vivo ahí dentro. Xiao Xuan se acercó con una espada en la mano. Su otra mano se extendió y dio una palmada en el hombro de la persona agachada. La persona cayó hacia atrás de inmediato. Quedó en la misma posición al caer, como una estatua de piedra. Sus manos y piernas parecían congeladas y no se movieron ni un ápice. ¿Qué le pasó? Zheng Luo quiso preguntar si estaba muerto, pero al pensar que esa persona era distinta a los demás, dijo. Xiao Xuan negó con la cabeza. Por el patrón de la energía que fluía dentro y alrededor de su cuerpo, parecía que estaba dormido. Tal vez se quedó dormido. Adivinó Xiao Xuan. ¿Dormido? Zheng Luo miró a la persona en postura agachada. Se tenía la cabeza entre los brazos, como si quisiera meterse dentro de un huevo. Es tan diferente. Hasta su postura para dormir es distinta. Xiao Xuan miró el dibujo que la criatura había hecho en la mesa de piedra, y se dio la vuelta. Sus ojos se encontraron con los de Zheng Luo, y como en un acuerdo tácito, ambos salieron de la habitación con cuidado. Cuando duerme, parece una persona normal. No creo que despierte pronto. Quédate aquí con Duo Kang y los demás. Yo tengo que ir a la tribu Lluvia. Susurró Xiao Xuan. ¿La tribu Lluvia?
para preguntarles sobre este monstruo? Zheng Luo también sabía que la tribu lluvia vivía en los bordes del desierto, antes. Entendió lo que Xiao Xuan planeaba. Bueno, quiero saber más sobre esta persona y de dónde viene. La gente de la ciudad Colina Roca debe tener una razón o propósito para conservarlos. Esta persona dijo que su tribu está en el desierto. Pero sabemos que desde que llegaron los amos de esclavos al desierto, ya no había tribus allí. La tribu lluvia vivía tan cerca del desierto, así que tal vez sepan cosas que nosotros no. Sintió. Está bien, date prisa y regresa pronto. Si esta persona despierta, no será nada amable con nosotros. Si no hay más remedio, tendremos que matarlo. Xiao Xuan sabía que esta persona solo tenía una actitud diferente hacia él. Eso se debía a que Xiao Xuan lo había traído de vuelta a la vida con su energía especial. No, tal vez esta persona ni siquiera estaba muerta al principio. Solo había sido preservado en otro estado. La energía de Xiao Xuan solo había sido el detonante que lo despertó de ese estado. Sin decir más, Xiao Xuan salió inmediatamente del castillo del río ardiente y se dirigió a la tribu lluvia. Cuando Xiao Xuan llegó a la tribu lluvia, Yang Sui sonreía mientras miraba un trozo de lino en sus manos. En la tela de lino había un registro escrito de las plantas que habían cultivado ese año, así como artesanías e información sobre la situación comercial en el punto de comercio del río ardiente. Ya vivían en condiciones estables y ya no tenían que preocuparse por pasar hambre. El punto de comercio del río ardiente les había dado esperanza y más opciones. Podían comerciar todo tipo de bienes allí, incluyendo telas, cerámica, herramientas de tejer y mucho más. Incluso, si la cosecha no era abundante ese año, no pasarían hambre. A veces, si la tribu Cuerno Ardiente necesitaba más gente para ayudar con el trabajo, enviaban personas de inmediato para ayudar. El trabajo podía intercambiarse por comida en la tribu Cuerno Ardiente, y eso les interesaba mucho. Mientras leía la información en su tela de lino, alguien vino a informarle que el gran anciano de la tribu, Cuerno Ardiente, Xiao Xuan, había venido de visita. Al oírlo, dejó inmediatamente lo que tenía en las manos y les dijo que lo invitaran a pasar. No se atrevían a presumir delante de su invitado. Dependían de la tribu Cuerno Ardiente para sobrevivir, y con su fuerza aún no eran rivales para muchas otras tribus y bestias a su alrededor. Gran anciano, ¿en qué podemos ayudarlo? Yang Sui sonrió. Xiao Xuan no se anduvo con rodeos. Le entregó un cuero de bestia. ¿Lo reconoces? Era el signo totémico que había dibujado el monstruo. Xiao Xuan había copiado el dibujo en ese cuero de bestia. ¿Qué es esto? Preguntó Yang Sui mientras desenrollaba el cuero de bestia. Su expresión cambió de inmediato. Su sonrisa fue reemplazada por una mirada seria, y sus ojos se volvieron afilados como dagas mientras miraba a Xiao Xuan. Le preguntó con voz grave. ¿Cómo sabes de esto? ¿Lo has visto antes? Xiao Xuan le contó brevemente sobre el monstruo y cómo había vuelto a la vida, pero no mencionó cómo lo había revivido. Los dedos de Yang Sui se tensaron mientras agarraba fuertemente el cuero de bestia. Sus manos temblaban y su rostro palideció. ¿Han vuelto? ¿De verdad han vuelto? Murmuró Yang Sui. Sus ojos estaban llenos de terror y pánico. Era como si hubiera caído en una mazmorra helada y su sangre se hubiera congelado en las venas. ¿Quiénes son ellos? Preguntó Xiao Xuan de nuevo. Yang Sui parecía como si su alma hubiera abandonado su cuerpo. Por ahora, no recuerda nada. Lo único que recuerda es este tótem. La mayoría de ellos deben estar bajo el control de la gente de la ciudad Colina Roca, y los tienen apartados como marionetas sin usar.
Yang Sui se sintió temporalmente aliviado al oírlo, pero sus dedos seguían temblando y su rostro continuaba pálido. La tribu Han. Es la tribu Han. ¿Tribu Han? Xiao Xuan nunca había oído hablar de esa tribu. Vivían en el desierto antes. Preguntó Xiao Xuan. Yang Sui torció las comisuras de la boca, como forzando una sonrisa. No, no viven en el desierto, pero donde quiera que estén, traen el desierto con ellos. Xiao Xuan se quedó atónito. ¿Quieres decir que el desierto existe por culpa de la tribu Han? Puedes decirlo así. Yang Sui tomó una respiración profunda e intentó reprimir las emociones encontradas en su corazón. Ese monstruo es muy fuerte. Y no tengo dudas de que esa tribu también era bastante poderosa en aquel entonces. Pero ¿por qué desaparecieron? Xiao Xuan se mostró dudoso. Una tribu que no fuera poderosa no habría sido atacada por la gente de la ciudad Colina Roca. Yang Sui soltó una risa amarga. Solo sabes que la tribu Han era fuerte, pero ¿sabías que la tribu Lluvia también era una tribu importante antes? Yang Sui ordenó a todos en la casa que se marcharan y se aseguró de que no quedara nadie más alrededor. Al volver, llenó un cuenco con agua y se lo bebió despacio a sorbos. Una vez calmado, continuó. Solo me enteré de algunas de estas cosas de las notas de mi antepasado después de convertirme en chamán. Había unas notas que conocían todos los jefes y chamanes anteriores, pero otras estaban guardadas en secreto y solo el chamán de la tribu Lluvia podía leerlas. Sin embargo, no todos los chamanes podían hacerlo. Solo aquellos, con la fuerza y capacidad suficientes, podían abrirlas y leer su contenido, y desde que las leí, he estado muy confundido. Xiao Xuan le había dicho una vez a Yang Sui que las semillas de fuego, en su forma primitiva, solo se debilitaban, aunque no notaban una diferencia clara. Si las comparaban con la semilla de fuego de miles de años atrás, la verían de inmediato. Sin embargo, no muchas personas podían vivir tanto tiempo. Eran diferentes de las bestias con vidas ilimitadas. Las personas con diferentes niveles de fuerza tenían esperanzas de vida distintas. Como máximo, los guerreros totémicos avanzados solo podían vivir entre 200 y 300 años. Yang Sui podía aceptar que la semilla de fuego de la tribu Lluvia se estuviera debilitando. Por eso no lograban invocar la lluvia con sus plegarias. Sin embargo, algo que aún no entendía era por qué su semilla de fuego se debilitaba tan rápido. La tribu Lluvia no era la única con una larga historia. Los cuernos ardientes no eran muy diferentes de ellos. La tribu Cuernos Ardientes también era una tribu antigua, pero no estaban tan debilitados como la tribu Lluvia. Tras analizarlo, la razón final radicaba en su semilla de fuego. Si una semilla de fuego era fuerte, la tribu lo era. Una semilla de fuego débil significaba una tribu débil. La tribu Lluvia había sobrevivido quién sabe cuánto tiempo junto al desierto. Habían dejado atrás hace tiempo la categoría de tribus grandes o medianas. A ojos de muchas personas, eran una tribu destinada a desaparecer de la faz de la tierra. Semilla de fuego. Yang Sui levantó la cabeza y suspiró. Nuestra semilla de fuego es mucho más débil que las demás ahora por culpa de la tribu Han. ¿Vosotros luchasteis contra la tribu Han antes? Preguntó Xiao Xuan. Hace muchísimo tiempo, sí. Pero al final perdimos. Yang Sui le contó a Xiao Xuan lo que estaba escrito en las notas manuscritas secretas. El desierto no era así en el pasado. No era muy diferente de otros lugares del continente. Aunque no llovía a menudo y algunas zonas eran áridas todo el año, el desierto nunca había sido tan grande como lo era ahora. La tribu Han se asentaba en lugares secos todo el año. En cambio, la tribu Lluvia vivía en sitios con suelo fértil, y allí sus antepasados descubrieron plantas especiales. Al triturar las frutas cosechadas de esa planta y mezclarlas con agua, las horneaban en forma de galletas duras, fáciles de almacenar
y que ayudaban a resistir el hambre. En aquella época, la tribu Lluvia valoraba mucho esa tierra e incluso pensó en expandir su territorio. Para que sus cultivos crecieran mejor, rogaron por más lluvia, y ésta empezó a caer con más frecuencia. Naturalmente, la lluvia cubría un área más amplia que sus campos de cultivo. A la gente de la tribu Han no le gustaba la lluvia. Odiaban el agua. Y como podían vivir más en un entorno árido, preferían la sequía. Eran como cactus del desierto. Sus cuerpos eran depósitos naturales de agua, y podían pasar más de 100 días sin beber ni un sorbo. Los miembros de la tribu Han también querían expandir su territorio y crear más tierra árida. Ambas tribus vivían cerca una de la otra, pero por esa expansión empezaron a tener conflictos. Muy pronto, el conflicto se intensificó, y las dos tribus entraron en guerra. Los miembros de una tribu podían luchar hasta la muerte por su territorio. Estas dos tribus tenían preferencias completamente opuestas. Así que ambas estaban dispuestas a exterminar a la otra o echarla de la zona. Esa lucha duró mucho tiempo. Yang Sui no sabía cuánto duró exactamente y las notas de su antepasado no lo mencionaban. Solo decían que al final, los chamanes de ambas tribus se encontraron y lucharon usando el poder de sus semillas de fuego. Según los antiguos registros, la guerra entre los dos chamanes cambió el clima de forma drástica. Con un movimiento de muñeca, los vientos y las lluvias desafiaban el orden natural, y un solo pisotón cubría 10 millas de suelo con arena amarilla del desierto. Al final, la tribu Lluvia fue derrotada. El chamán de la tribu Lluvia tomó los restos de su semilla de fuego y a los miembros de la tribu que lograron sobrevivir, y partió hacia un nuevo hogar, que era precisamente donde se encontraban ahora, en el borde del desierto. Debido a esa batalla, la semilla de fuego de la tribu Lluvia resultó gravemente dañada, y esto parecía irreversible. En aquel entonces, el chamán de la tribu Lluvia se inmoló en el estanque de fuego, por el profundo remordimiento y la culpa que lo consumían. Desde ese momento, la semilla de fuego de la tribu Lluvia comenzó a debilitarse, al igual que las antiguas semillas de fuego de otras tribus. Pero como la suya había sido dañada por la batalla de entonces, se debilitó a un ritmo mucho más acelerado que las demás. Yang Sui se sintió amargamente decepcionado al conocer la verdad. Pero en ese momento no había oído hablar de ningún miembro de la tribu Han que aún estuviera con vida. Aunque el desierto se había expandido hasta las tierras donde vivían, la tribu Han parecía haber desaparecido del mundo. Tal vez, a causa de alguna catástrofe natural u otras razones, la tribu Han no había vuelto a aparecer desde que los amos de esclavos ocuparon el desierto. Nadie sabía a dónde había ido la tribu Han. Yang Sui pensó que su tribu finalmente había logrado sobrevivir, y que la otra había desaparecido. Para ellos, sobrevivir era una especie de victoria. Los ancestros de la tribu Lluvia no querían que nadie supiera de su derrota ni de la cruel historia de entonces, por lo que Yang Sui también guardó el secreto. Ahora, nadie más en la tribu Lluvia conocía esa parte de su historia. Xiao Xuan quedó asombrado por la historia que Yang Sui le había contado. Realmente era impactante y reveladora. Así que este desierto era el resultado de la batalla entre esas dos tribus. Eran dos tribus antiguas muy poderosas, pero tras la derrota de una de ellas, se replegaron a un lugar aún más lejano. El daño infligido a sus semillas de fuego las debilitó mucho más que a otras tribus, que también habían empezado a decaer al mismo tiempo. Ahora estaban tan debilitadas que ni siquiera sus oraciones lograban obtener respuesta, ni convocar la lluvia con éxito. La otra tribu desapareció, y nadie sabía qué había sido de ellos. Xiao Xuan solo sabía que ese monstruo parecía un antiguo cadáver, y que llevaba en ese estado muchísimo tiempo. Solo no sabía si su desaparición estaba relacionada con los amos de esclavos. Yang Sui no sabía nada al respecto. Si Xiao Xuan quería conocer la razón,
Solo podría preguntárselo a ese monstruo, siempre y cuando éste pudiera recordarlo. Capítulo 759. Esto debe ser. Tras regresar a la tribu Cuerno Ardiente, Xiao Xuan les contó a los miembros de mayor rango lo que Yang Sui le había referido. Yang Sui le había pedido a Xiao Xuan que no difundiera la información ni expusiera la vergonzosa historia de su tribu. Así que Xiao Xuan solo se lo contó a aquellos cuyo rango era de líder de casa o superior. En cuanto al monstruo, todos acordaron esperar y observarlo antes de decidir si matarlo o no. Querían saber más sobre la tribu del monstruo, y los dos chamanes retirados sentían una curiosidad especial por el tema. Cuando revivieron al pterosaurio, ya estaban intrigados por lo que había sucedido con la semilla de fuego en la época en que vivió el pterosaurio. Lástima que el pterosaurio no pudiera hablar, aunque al menos era más inteligente que la mayoría de las aves o bestias. Sin embargo, no era tan listo como los humanos. Ni siquiera era más inteligente que Caesar o Chacha, por lo que los dos chamanes retirados sentían que estaban destinados a no obtener la información que tanto ansiaban. Pero esta vez era diferente. Nadie sabía en qué época había existido la tribu Han, y no había registros relacionados en las notas de los ancestros de la tribu Cuerno Ardiente, tal vez porque la tribu Han había existido hacía demasiado tiempo. Aun si esa información se hubiera registrado, probablemente se perdió durante algún gran evento o catástrofe. La catástrofe de hace 1000 años destruyó la mayoría de sus registros históricos, y aunque habían recuperado gran parte, aún no estaba completo. Sería genial si pudieran descubrir más sobre esa era a través de ese monstruo. Después de todo, los recuerdos podían ser evocados. Los humanos pueden hablar, así que este caso era obviamente diferente al del pterosaurio. Por supuesto, todo esto se basaba en la premisa de que el monstruo no representara una amenaza para la tribu Cuerno Ardiente. Si lo hacía, no tendrían más remedio que matarlo. Después de que el monstruo se durmiera acurrucado con la cabeza entre los brazos, no había vuelto a despertarse. Xiao Xuan no podía quedarse allí todo el día. Los 6 miembros de la familia Gongjia aún lo esperaban, y Zheng Luo no quería retrasar la fundición de las nuevas armas de metal. Duo Kang había liderado al equipo de caza hacía poco, y como no necesitaban salir a cazar por el momento, Zheng Luo y Duo Kang se turnaban para vigilar la cámara secreta mientras él estaba ausente. Estos dos tenían que custodiar la habitación en persona. No podían confiar esa tarea a nadie más. Solo después de 5 días, el monstruo en la cámara secreta abrió finalmente los ojos. A Zheng Luo le resultaba muy extraño vigilar a una persona tan silenciosa y sin aliento. Era la primera vez que oía hablar de criaturas así. Zheng Luo miró con cuidado dentro de la habitación al oír los movimientos. Había una nueva caja de madera en el suelo, colocada junto al ataúd original. Debido al daño en el ataúd, Xiao Xuan había hecho uno similar, y había colocado al monstruo dormido dentro de esta nueva caja. Zheng Luo no sabía cómo se le había ocurrido a Xiao Xuan esa idea. En realidad, cuando Xiao Xuan miró al monstruo, lo único que se le vino a la mente fue un zombi. Cuando Zheng Luo miró dentro de esa gran caja de madera, las manos y los pies de la figura acurrucada ya estaban relajados, sin la rigidez de antes. Al moverse, los músculos y huesos de su cuerpo aún emitían crujidos. Esta vez, el monstruo se mostró sorprendentemente tranquilo. Probablemente sabía que había alguien afuera, pero lo ignoró por completo. Después de sentarse, permaneció en silencio, y nadie sabía qué tenía en mente. Cuando Xiao Xuan recibió la noticia, el monstruo todavía estaba sentado en la misma posición, como si acabara de despertarse hacía poco. ¿Cómo está? Xiao Xuan le preguntó a Zheng Luo. Lleva un buen rato en esa posición. No se ha movido ni un ápice. Las personas normales hacen movimientos leves de vez en cuando.
y también parpadean. Sin embargo, esta persona no se había movido en absoluto. Incluso sus párpados estaban inmóviles, como si todo su cuerpo estuviera congelado. Su pecho no subía ni bajaba y su corazón tampoco latía. Ni siquiera se podía notar su pulso. Xiao Xuan también estaba confundido. ¿Cómo podía esta persona estar tan quieto? Xiao Xuan sostenía una botella de arcilla de cuello delgado. Zheng Luo olió un aroma a sangre proveniente de la botella, y supo de inmediato para qué servía. Cuando Xiao Xuan entró en la habitación, el monstruo finalmente giró la cabeza y miró hacia arriba a Xiao Xuan. No sabían si fue el olor a sangre o la llegada de Xiao Xuan lo que lo hizo moverse. ¿Ya estás despierto? ¿Quieres algo de beber? Xiao Xuan le entregó la botella de cerámica al monstruo. Estaba llena de sangre fresca de bestia que había obtenido en el matadero. Aunque esta persona parecía no tener ninguna intención de atacar, Xiao Xuan permaneció alerta. El monstruo miró de reojo a Xiao Xuan. Con una expresión inalterada, levantó la mano y tomó la botella de Xiao Xuan. Examinó la botella con ojos severos. No era consciente de la fuerza que estaba ejerciendo sobre la botella y accidentalmente hizo un agujero en ella. La grieta se expandió mientras la sangre fluía hacia afuera. El monstruo rápidamente lo tapó con una mano y aflojó su agarre en la botella. Probablemente no esperaba que la botella fuera tan frágil. Después de un rato, sacó el corcho con la boca y olió el aroma del líquido con la nariz. Solo en tales circunstancias mostró la necesidad de respirar. Sin dudarlo, el hombre inclinó la botella hacia arriba y comenzó a verter el líquido en su boca. El sonido del monstruo tragando sangre llenó la habitación. Las personas, que no eran lo suficientemente fuertes, no podían soportar tener demasiada sangre de bestia temible en su organismo. En aquel entonces, cuando Xiao Xuan era solo un guerrero totémico novato, una pequeña taza de esa sangre bastaba para reemplazar una comida completa. Esta persona había terminado de comer la extremidad de la bestia hacía unos días. Y tal vez por eso había dormido tantos días. Ahora no tenía tanta hambre como antes, y bebió la sangre lentamente. Bebió alrededor de 4 litros de sangre de bestia. Gracias. Aunque su voz era un poco extraña, Xiao Xuan entendió lo que dijo y levantó las cejas, sorprendido. Notó cuán rápido se volvieron los movimientos del monstruo al destapar el corcho de la botella, sin hacer ni un sonido. Parecía estar muy familiarizado con esa acción. ¿Recuerdas algo ahora? Xiao Xuan preguntó. Muchas cosas. El hombre hizo una pausa y continuó. Me llamo Ganqi y soy de la tribu Han. El hombre le contó calmadamente a Xiao Xuan sobre la tribu Han. Su descripción era muy similar a lo que Yan Sui le había contado antes, solo que mucho más detallada. Los miembros de la tribu Han preferían la sequía, y del mismo modo les gustaba el sol abrasador. Por eso su tótem tenía un círculo que representaba el sol. Podían sobrevivir en condiciones extremadamente áridas. Por el contrario, se sentirían muy incómodos e incluso podrían enfermarse en lugares donde llovía con frecuencia. Sonaba ridículo que se enfermaran en un entorno húmedo, con su físico tan fuerte, pero esa era la verdad. La región central de su tribu era la más árida. El suelo allí estaba completamente desertificado, especialmente cerca del estanque de fuego de la tribu Han. La tribu estaba construida sobre arena amarilla, la misma arena del desierto de hoy. Como los árboles eran escasos en las zonas áridas, aunque la tribu Han dominaba los métodos de raspado de madera para encender fuego, rara vez sentían la necesidad de usarlo. Por eso, el monstruo estaba acostumbrado a comer su comida cruda, tal como lo habían presenciado Xiao Xuan y los demás. Ganqi solo se emocionó
al mencionar la batalla entre ellos y la tribu de la lluvia. Parecía que la sangre fluía dentro de sus ojos inyectados de sangre. En aquel entonces, no había tantos miembros de las tribus Han y de la lluvia. Solo había alrededor de 700 a 800, no más de 1000, pero las dos tribus eran mucho más fuertes en aquel entonces. Gan Chie era solo un guerrero totémico junior en ese momento, pero aún así, su fuerza equivalía a la de 2 guerreros totémicos junior actuales combinados, o quizás más. La fuerza de las tribus no dependía de su población, sino de su fuerza general. Por supuesto, en general, las tribus más poderosas tenían poblaciones más grandes, y en aquel entonces, una tribu con 700 a 800 miembros ya se consideraba una tribu mayor. Los números de aquel entonces eran drásticamente diferentes a los actuales. En el momento de la guerra, parecía que la tribu Han tenía la ventaja porque el área del desierto se expandió, y los miembros de la tribu Lluvia se vieron obligados a irse. Pero la gente de la tribu Lluvia nunca supo que la tribu Han en realidad pagó un precio muy alto después de la victoria. Algo pasó con su semilla de fuego, y los miembros de la tribu cayeron uno tras otro por eso. La semilla de fuego se estaba desmoronando lentamente, y ni siquiera el chamán de entonces podía hacer nada al respecto. Por eso el desierto se expandió. A medida que el desierto se expandía, su semilla de fuego también se debilitaba. Al final, el chamán de la tribu Han tomó una decisión final. Si esto continuaba, no solo su semilla de fuego desaparecería del mundo. Incluso la gente de la tribu Han desaparecería y sería exterminada. Por eso el chamán decidió sacrificar 11 personas, incluido él mismo, para salvar su semilla de fuego. Quemaron sus cuerpos como sacrificio para evitar que la semilla de fuego se debilitara. Por desgracia, al final fracasamos, y nuestra semilla de fuego desapareció. Gan Kie se veía triste, pero afortunadamente no perdió el control de sus emociones. Tal vez porque el momento más triste ya había pasado, adivinó Xiao Xuan. Continuó escuchando la narración de Gan Kie. Después de eso, el chamán de la tribu Han resultó gravemente herido. Los 11 cavaron un túnel bajo tierra y enterraron a todos los miembros de la tribu muertos allí. Después de unos años, Gan Kie no recordaba cuánto tiempo, el chamán de la tribu Han se había vuelto delirante, y ya no podía sostener la semilla de fuego. Los otros 10, incluido Gan Kie, querían seguir viviendo, pero su semilla de fuego había sido destruida, así que estaban como muertos en vida. ¿Cuál era el sentido de vivir sin una semilla de fuego? Siguieron al chamán a la cueva subterránea y decidieron enterrarse vivos con él. Pensaron que tal vez si morían podrían reunirse con sus compañeros de tribu en el más allá. Aunque la pronunciación de Gan Kie era un poco extraña, hablaba con fluidez y despacio, por lo que Xiao Xuan podía entender lo que decía. Gan Kie miró hacia abajo a sus manos. Si podía despertar, eso significaba que no estaban realmente muertos después de todo. Tengo una pregunta. Viendo que Gan Kie había recuperado la cordura, Xiao Xuan continuó. He encontrado el poder de la semilla de fuego en tus huesos, lo que significa que no desapareció del todo. Se fusionó en vuestros cuerpos. En los 11. ¿De verdad? Gan Kie levantó la cabeza y miró a Xiao Xuan. Preguntó sorprendido. ¿No te has dado cuenta? Este es el territorio de la tribu Cuerno Ardiente. ¿Pero sientes alguna semilla de fuego aquí? Preguntó Xiao Xuan. No, no hay semilla de fuego. ¿Cómo puede no haber semilla de fuego? Gan Kie ya no podía mantener la compostura. Hoy en día, cada vez más tribus han elegido fusionar sus semillas de fuego con sus propios cuerpos, porque la semilla de fuego primitiva se debilita con el tiempo. Si la semilla de fuego se fusiona en nuestra sangre, no solo se asegura que el fuego no siga debilitándose, sino
que su energía se transmite de generación en generación a través de la sangre. En esta forma, sangre y fuego comparten el mismo origen. Xiao Xuan le explicó brevemente a Gan Jie la situación de este lado del mar y del otro, y por qué la mayoría de las tribus eligieron este camino. Entonces, ¿nuestra semilla de fuego no se ha ido? Está. Gan Jie estaba alterado, pero no lloró. No era tan emocional como Xiao Xuan esperaba. Me temo que no entiendes la situación actual en el desierto. ¿Sabes cómo llegaste allí? Preguntó Xiao Xuan. Gan Jie miró expectante a Xiao Xuan, esperando que continuara. Desde que despertó, confiaba en Xiao Xuan sin razón aparente. Simplemente lo encontraba digno de confianza, y no entendía por qué sentía eso. Simplemente lo hacía. Tal vez porque la energía de Xiao Xuan lo había influido para despertarse en primer lugar. Xiao Xuan le contó brevemente sobre su viaje al desierto. La tribu Lluvia y la tribu Han eran enemigos mortales. La batalla de entonces los dejó a ambos gravemente dañados. Una tribu poderosa se convirtió en una tribu desconocida que apenas sobrevivió. La otra parecía haber ganado, pero en realidad sufrió pérdidas aún mayores. Era como si toda la tribu tuviera que pagar las consecuencias. Ahora, Xiao Xuan no quería verlos pelear más, así que solo podía dirigir su odio hacia el desierto. Supongo que los otros 9 no están en muy buenas condiciones. Tampoco era una suposición infundada. La gente de la ciudad de la colina pétrea podía esclavizar a los muertos y usarlos como marionetas. Ahora parece que ya han desenterrado los cuerpos de los guerreros de la tribu Han, y los han distribuido entre todos los amos de esclavos. El único problema que enfrentan es que los cuerpos de los guerreros de la tribu Han no son fáciles de controlar debido a su constitución especial, y no estoy seguro de cuántos de ellos han sido convertidos en cadáveres reanimados. Cada palabra que decía Xiao Xuan parecía enfurecer más a Gan Jie, y cuanto más le contaba, más intensa se volvía su energía asesina. Ahora, el aire parecía impregnado de sangre viscosa, lo que hizo temblar a Zheng Luo desde fuera de la sala secreta. Esto lo mantenía alerta, listo para actuar si la persona de dentro lanzaba un ataque repentino. Si no me crees, puedo demostrártelo. Solo que no sé cuán alto será el índice de éxito, ni si realmente va a suceder. ¿Cuánto tardará? Preguntó Gan Jie. Si tomaba demasiado tiempo, saldría de inmediato a investigar en el desierto. Muy pronto. Podría pasar en estos días, dijo Xiao Xuan. Gan Jie decidió esperar. Se quedó en esa sala secreta y siguió las instrucciones de Xiao Xuan. Esperaría allí hasta que ocurriera lo que Xiao Xuan había dicho. Al ver a Xiao Xuan salir de la sala secreta, Zheng Luo se acercó rápidamente y le preguntó: ¿Entonces realmente recuerda? Parece que sí. ¿Será que su cabeza no se había recuperado del todo cuando despertó por primera vez y ahora está mejorando después de la siesta? Conjeturó Zheng Luo. Pensó en el evento del que Xiao Xuan lo había advertido. ¿Cómo hacemos los preparativos? Necesitamos reforzar la seguridad. No. Haz lo mismo que antes. Si lo hacemos demasiado obvio, podría no ser bueno. Es cierto. ¿Y qué le vamos a dar de comer? Preguntó Zheng Luo. Dile a alguien que le lleve una botella de sangre. Ha recuperado la conciencia y la razón. Antes de entender su situación actual, no nos atacará. Pero por si acaso, si tengo tiempo, iré yo mismo a traerle la sangre. No te preocupes, concéntrate en lo de allá, dijo Zheng Luo, señalando hacia la sede principal. Él también quería conseguir un arma de metal cristalino lo antes posible. Yo estoy aquí, déjalo en mis manos. Si pasa algo raro, iré a buscarte. Xiao Xuan habló con Zheng Luo y Duo Kang.
sobre los preparativos antes de dirigirse a la sede principal. Ya habían empezado a fundir el metal cristalino. Gong Jia-ren y los demás aún no estaban familiarizados con el proceso, así que Xiao Xuan tuvo que supervisarlos. 2 días después, por la noche, una sombra oscura pasó rauda junto al punto de comercio vacío, como un fantasma en la oscuridad. Era experto en ocultar su presencia. Cuando corría, sincronizaba sus movimientos con el sonido del viento. Era tan hábil escondiéndose que nadie lo notó en ninguna de las habitaciones por las que pasaba. Esa sombra negra se acercó al castillo del río ardiente, y en cuanto un guardia dejó su puesto, trepó por la pared de piedra como un gecko. Oye, ¿qué estás haciendo ahí? Varios guerreros del cuerno ardiente alzaron la piedra de luna acuosa y preguntaron a la persona agazapada en el suelo, junto a la pared de la fortaleza. Me duele el estómago, por eso no salí a patrullar con ellos. Respondió la persona poniéndose de pie. Llevaba un atuendo y adornos similares a los de los otros guardias en patrulla, y efectivamente parecía uno de los guardias apostados allí. ¿Es grave? Preguntó alguien con preocupación. No es grave. Solo necesito descansar un rato. A lo lejos, unos cuantos guerreros del cuerno ardiente se rieron. Seguro que robaste algo de comer, ¿verdad? ¿O es una excusa para vaguear? No te deje pillar por el anciano Zheng Luo. Ya lo sé. Dijo la persona junto a la pared, agitando la mano hacia ellos. Ustedes vuelvan a patrullar también. No se pongan vagos. ¿Y tú nos dices que no seamos vagos ahora? Ja. Esos guerreros del cuerno ardiente se rieron mientras se alejaban. Después de que se fueron esos guerreros del cuerno ardiente, la persona apoyada contra la pared soltó una risa y su rostro se crispó. Empezó a reírse con sorna. Guardias del cuerno ardiente. Menuda broma. Se coló en el castillo del río Flamígero y se escondió en un rincón oscuro. Nadie de la patrulla exterior podía verlo ahora, porque nadie pasaría por allí a esa hora. Sacó una caja de madera redonda y giró la tapa. Dentro había un gusano marrón amarillo, del tamaño de una uña. El hombre observó al gusano mientras se retorcía contra una esquina de la caja redonda. El gusano se detuvo en un punto y golpeó su cabeza contra el lateral de la caja. Tras ver aquello, el hombre cerró la tapa y avanzó sigilosamente hacia la dirección que señalaba el gusano. En mitad de la noche, tuvo que evitar a los cuernos flamígeros, así que dio pasos cautelosos hacia esa dirección hasta encontrar la entrada que conducía a la habitación secreta subterránea. Había gente alrededor, y esa persona esperó un rato hasta que pasaron. Sus manos se deslizaron a la espalda y se sacudieron suavemente, y un objeto delgado, similar al ala de una cigarra, cayó en sus palmas. Parecía garras trituradas de una bestia. Estaba a punto de matar a los 2 soldados cuernos flamígeros que custodiaban el lugar, pero al oír pasos acercándose, decidió esperar un poco más. Vosotros 2. El líder os llama. Gritó la persona que llegaba al pasillo a los 2 soldados en la entrada. ¿Qué pasa? Los 2 soldados estaban desconcertados. No sé. El líder quiere hablar con vosotros. Creo que es por ese monstruo. Así que moved el culo y volved rápido. Los 3 soldados se marcharon de allí. Una vez que el sonido de los pasos se desvaneció poco a poco, la persona salió por fin de las sombras. Gracias a su experiencia, localizó fácilmente la entrada. Abrió con cuidado la losa de piedra que sellaba la puerta. En su interior, maldijo a los cuernos flamígeros por colocar una losa tan pesada allí. Una vez dentro de la habitación subterránea, no había piedras de luna acuática, ni ninguna fuente de luz. No sacó ninguna gema incandescente, y siguió avanzando por la habitación. Tras asegurarse de que no había nadie más allí, sacó una pequeña cuenta y la misma caja de madera, con el gusano dentro,
para verificar cuál era la habitación secreta. Finalmente, llegó a una puerta, y abrió la puerta de piedra a la fuerza. De nuevo maldijo a los cuernos flamígeros por usar piedras tan pesadas en sus puertas. La puerta se abrió, pero la habitación estaba vacía. Se esforzó al máximo por percibir cualquier movimiento o sonido en la habitación. No había respiración, ni latidos del corazón, ni siquiera pulso, pero su objetivo estaba allí. Al mirar dentro de la habitación, vio una caja de madera grande y alargada en el suelo. La tapa de la caja estaba cerrada y era exactamente como la había descrito su empleador. Esta tiene que ser